Cuando uno ve la izquierda como polo político, es muy fácil preguntarse por qué las ideas marxistas siguen permaneciendo históricamente en la intelectualidad de la izquierda a pesar de ser escritas hace más de 150 años. ¿Qué tiene de especial este señor Marx, que escribió una teoría hace muchísimo tiempo y que hoy en día sigue siendo vigente? ¿Qué es lo que lo vuelve universal? ¿Cuáles son esos aspectos que realmente hacen que la teoría marxista no tenga comparación? No hay ningún otro autor que puede ser comparable con Marx. Incluso los socialdemócratas y sus reformas se basan también en el marxismo. El anarquismo sale de todo ese globo marxista, es una rama del marxismo, porque sigue analizando mediante el materialismo histórico y materialismo dialéctico. Incluso los filósofos de la teoría de la liberación, como Enrique Dussel, se basan y tienen una base en Marx. La escuela de Frankfurt y la teoría crítica de la escuela de Frankfurt se basan en Marx. ¿Qué tiene de especial Marx para para estar tan presente en la izquierda? Esa es la pregunta que vamos a responder el día de hoy. ¿Cuál es la universalidad del marxismo? ¿Qué la vuelve tan especial, tan universal? Las ideas comunistas es verdad que no son propias de Marx. Marx no crea lo que conocemos hoy en día como comunismo. Las sociedades primitivas ya tenían una forma de organización comunista, eran sociedades comunistas, pero veremos eso más adelante. Encontramos ya una propuesta comunista en la República de Platón, pero claro, él no sabía que era como tal una idea comunista, ¿no? La República de Platón es una de las primeras utopías planteadas, ¿no? De organización de la sociedad, de, bueno, empieza con discutiendo la justicia, ¿no? Empieza con la justicia y termina diciendo cómo debe organizarse la sociedad de una manera que desde un punto de vista actual lo podemos denominar comunista. Tenemos a la utopía de Tomás Moro, como una de las primeras propuestas utópicas, ya que una utopía es una sociedad perfecta. No siempre utopía significa una sociedad imposible o una sociedad incapaz. Para poder entender por qué el marxismo sigue vigente, es necesario entender qué sistema nos rige hoy en día. Hoy en día estamos regidos por el sistema capitalista y hay muchos autores, eh, muchas personas, que usualmente han leído a los filósofos de la escuela austríaca, o son liberales, ¿no? Y que nos dicen que el capitalismo había sido pues afín a la naturaleza humana. Esas personas nos dicen que somos capitalistas por naturaleza. Qué interesante. Otros muchos que también son liberales, usualmente siempre son los mismos, nos dicen que de repente el capitalismo no existe. El capitalismo no existe y uno puede caer en esos pensamientos y puede dejarse llevar. ¿Por qué estas personas pueden afirmar ese tipo de cosas? ¿Qué los lleva a hacer que puedan afirmar que el capitalismo no existe o que somos capitalistas por naturaleza? Esa es una visión que no toma en cuenta los modos de producción que se han ido dando a lo largo de toda la historia de la humanidad. Señores, no hemos sido capitalistas siempre. Y de hecho el Estado no existía siempre. Y las formas de organización de la sociedad han ido variando. Esta no es una discusión acerca de la naturaleza del hombre, ya que esa es una discusión que no me corresponde y en este caso no lo vamos a tocar, ¿no? Sin embargo, sí es necesario recalcar que dentro de esa naturaleza no está ser capitalista, porque no siempre lo hemos sido. Y el ser humano ha ido evolucionando de cierta forma y las ideas se han ido transformando. Tal vez, desde el punto de vista de alguien que defiende la naturaleza humana, podemos ser iguales ahora que hace 2000 años, pero hace 2000 años existían otras ideas en el mundo. Y aquí surge el primer
debate que hay que entender. ¿Cuál es la herencia que nos deja el marxismo? Marx trae por primera vez ideas que nunca habían sido tocadas. Nunca a lo largo de toda la filosofía, la historia de la filosofía, nunca han sido tocadas. Hablamos por primera vez del materialismo dialéctico. Nunca antes había escuchado acerca del materialismo dialéctico. Marx es el primero. Marx es el primero. ¿Qué es el materialismo? Este es un debate que sí existió filosóficamente a lo largo de la historia filosófica, ¿no? Sobre materialismo o idealismo. Dos formas de analizar la realidad. El idealismo aísla a los objetos. Los aísla, digamos, que yo tengo este marcador y quiero analizarlo. Entonces yo lo analizo por separado. Lo separo de todo el mundo, de todo su contexto, y lo analizo únicamente como marcador, como nada más, sin analizar sus precedentes, las condiciones en las cuales se encuentra, nada. Este análisis, que se lo denomina un análisis metafísico de la realidad, lo encontramos también en el posmodernismo, señores, o en las ideas solipsistas, ¿no? Que usualmente están implementadas inconscientemente en las personas que defienden el neoliberalismo. El posmodernismo nos vuelve acríticos con el capitalismo y nos vuelve funcionales al neoliberalismo, porque nos tiene esas ideas solipsistas de que solo existo yo, de que solo mi mente es lo único certero, mi conciencia. Es muy peligroso este pensamiento, señores, aunque no lo crean. Ese es el idealismo. O bueno, perdón, ese es el análisis metafísico. Antes del análisis metafísico está el idealismo. El idealismo nos dice que las ideas son primero y luego está la materia. Encontramos este tipo de pensamientos ya desde Platón, ¿no? Platón es el primer idealista, porque él nos dice que existe un mundo de las ideas y nosotros como humanos estamos copiando de ese mundo de las ideas. Nos dice que un artista al pintar simplemente está imitando la realidad. Y más o menos el ser humano hace eso, imita eh, el mundo de las ideas. Y los filósofos, según Platón, son los que están más cercas al mundo de las ideas y tienen más reminiscencia, ¿no? Es muy complejo, no lo vamos a tocar muy a fondo hoy. Pero esa idea permanece a lo largo de la filosofía. Existe este debate entre idealismo o materialismo. El materialismo, por otra parte, nos dice que primero es la materia y luego son las ideas. ¿Cómo podemos aplicar esto a la realidad? Primero, cuando uno nace, cuando una persona nace, está ya precondicionada. Está precondicionada, ¿por qué? Por la nación donde está naciendo. Y más que nación, es una cultura, son tradiciones. Está atravesado por la historia, está precondicionado por la historia de esa nación. Y tercero y más importante, está precondicionado por el origen de clase de la familia en la cual esa persona está naciendo. Es muy distinto a alguien que nace, digamos, en Bolivia, en el área rural, tiene precondiciones, a diferencia de alguien que naciera, por ejemplo, en Vietnam o Estados Unidos. Son diferentes porque el sujeto está atravesado por la historia. La historia no son hechos que van transcurriendo. Y aquí está el segundo punto. Bueno, antes debo aclarar que, claro, la diferencia entre materialismo e idealismo es que el idealismo separa a los objetos, mientras que el materialismo agarra el objeto y lo analiza en todo su conjunto, todo su contexto. Porque eso nos puede explicar por qué el ser actúa así. Porque hay una precondición, lo atraviesa una historia, lo atraviesa un origen de clase, que puede ser clase alta, clase media o clase baja, según un análisis más económico, ¿no? Pero desde el punto de vista marxista, o es clase trabajadora o es clase burguesa, una de dos. Entonces estas precondiciones solo se pueden dar desde el análisis materialista, porque no estamos aislando, no podemos aislar a una persona y analizarla, sino más tiene precondiciones que se dan en su contexto material.
nuestro contexto material y lo que nos rodea tangiblemente nos afecta a nuestros sentimientos, a nuestros pensamientos, y es ahí cuando se dan las ideas. Es por eso que la conciencia de clase no existe o es más difícil de generar en una persona que está alienada o una persona que nace en una clase más alta, ¿no? O es directamente clase burguesa, porque siempre va a defender su clase, a no ser que pueda generar una conciencia de clase y recién pueda, em, digamos, enlazarse con estas ideas marxistas, por ejemplo, simplemente ser un poco más consciente de las injusticias del mundo. Pero no voy a tocar eso todavía. Hay muchas cosas las cuales tocar. Ahora, las personas que creen que la historia únicamente son hechos consecutivos, cronológicos que se van dando, no se dan cuenta de que realmente los hechos históricos no son simplemente hechos que se dan y ya, son hechos que atraviesan a la humanidad entera. Esta gente que dice que el capitalismo no existe es justamente personas que no se dan cuenta cómo la historia afecta, y hoy en día nos siguen afectando muchas cosas de la historia, ¿no? Las revoluciones burguesas. La Revolución Francesa, o bueno, esta gente, digamos, verá la Revolución Francesa en su colegio, pero no sabrá por qué la Revolución Francesa nos sigue afectando hoy en día. Hoy en día la Revolución Francesa sigue afectándonos, porque ha puesto una base económica, una base social, que hoy en día seguimos viviendo. Entonces esta gente que dice que el capitalismo no existe es porque no entiende cómo hemos pasado de modos de producción a otro. Y aquí es donde entra la tesis principal de este video. ¿Cuál es la teoría de los modos de producción? Señores, no siempre hemos sido capitalistas. Eso es una mentira de estas personas que nos dicen que por naturaleza somos capitalistas. Las primeras sociedades humanas se organizaban de un modo social y económico comunista. Todo lo que cazaban las personas primitivas se lo repartían entre ellos. Acá en Latinoamérica, o bueno, en Amerindia, existían los pisos ecológicos. La casa de un indio era, era todo un terreno extenso. Podía viajar de Yungas a La Paz, a Santa Cruz, luego se iba a Atacama, luego se iba acá al Chaco. Todo era su casa. Ese era el modo de organización social comunitario, ¿no? Y Engels no se equivocó al decir que la unidad de toda organización social es la gens. Esta gens es destruida con las constituciones atenienses, principalmente la constitución no recuerdo ahora el nombre, lo voy a buscar, pero es destruida por una constitución. La constitución tengo el nombre, de Solón, de Teseo. La constitución de Teseo, esto lo dice Engels en el libro del origen de la propiedad privada, la familia y el Estado. La constitución de Teseo en Atenas es el primero en hacer una revolución económica y que se crea la moneda, el dinero, el Estado. Lo que era un modo de producción llamado comunismo primitivo, porque las sociedades primitivas eran comunistas y el comunismo existió históricamente en el mundo. Con la llegada del dinero y el Estado se creó la propiedad privada y se creó el otro modo de producción. Quiero que me escuchen esto porque es clave. A partir de, de la creación del Estado y del dinero, todos los siguientes modos de producción tienen dos características principales. Una clase dominante y una clase dominada. Todos, todos los modos de producción. Cuando se crea el Estado y el dinero, las sociedades comunistas pasan a ser esclavistas. Y las personas se vuelven en propiedad de otras. Existe, de nuevo,
en este modo de producción una clase dominante, que es el amo, y una clase dominada, que es el esclavo. Este modo de producción se da en Europa, ¿no? En Atenas, en esas ciudades, y se empieza a expandir a lo largo de Europa, por lo menos. Sabemos que Marx analiza mucho Europa, ¿no? América Latina y Amerindia tiene también su historia paralela a Europa, que no la voy a tocar mucho en este video, puesto que quiero explicar mejor la teoría de Marx tal cual, y luego podemos hablar, por ejemplo, de Dussel, ¿no? Que trata de encontrar una historia de Amerindia paralela antes del descubrimiento, que también América Latina tuvo una historia antes del descubrimiento, claro que la tuvo. Pero bueno, este modo de producción esclavista se expande y empiezan a surgir modelos económicos, o bueno, modelos sociales, ¿no? Organizaciones sociales, regímenes como el imperio. Hasta ese momento el imperio que dominaba más era el imperio romano, que luego se va desmantelando y se vuelve en una cosa chiquitita que era el imperio bizantino en Constantinopla. Em, Empieza a surgir un debate entre monarquía o república. Y en ese momento existían muchas guerras en el mundo, habían enfrentamientos bajo este modo de producción esclavista, ojo, habían enfrentamientos bélicos, demasiados. Europa vivía guerras constantes, 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 constantes. Uno de los primeros en darse cuenta de eso, bueno, tampoco había que pensar mucho para darse cuenta, ¿no? Es Dante Alighieri. Y Dante Alighieri dice que la monarquía es la mejor forma de gobierno porque la unidad del monarca representa la unidad de la ciudad. Y eso permite que el monarca mantenga bien apretados a la población para mantener el orden y que dejen de haber guerras y haya tranquilidad en el mundo, ¿no? Dante es uno de los primeros pacifistas mediante el conflicto bélico, ¿no? Dante legitima la monarquía y a través de su pensamiento es que se van dando monarquías en toda Europa. Y pasamos de un modo de producción esclavista a un nuevo modo de producción, el modo de producción feudalista. Este modo de producción, como hemos dicho, todos los modos de producción a partir de la creación del Estado y el dinero tienen una característica importante, una clase dominante y una clase dominada. En el modo de producción feudalista, la clase dominante, ¿cuál es? El señor feudal o el monarca. Y la clase dominada, para explicar la clase dominada, tengo que explicar cómo era el estamento del feudalismo. El feudalismo era muy injusto, la monarquía era muy injusta, porque toda la tierra era propiedad del monarca, era propiedad del señor feudal, no existía propiedad privada. La propiedad privada del sistema esclavista se anula y ya no hay propiedad privada, sino que hay una propiedad única del monarca. Y la sociedad se organiza en estamentos, era una sociedad estamental. ¿Cómo era esta organización estamental de la sociedad? Era dividida en castas, dos castas, la casta dominante y la casta dominada, ¿no? Valga la redundancia. La casta dominante eran la nobleza y el clero, y la casta dominada era lo que se conoce como tercer estado. Ahí está nuestra clase dominada en el modo de producción feudalista. La clase dominada, que era el tercer estado, era la más oprimida, pues, era la más pobre. No tenía propiedad de absolutamente nada, nada le pertenecía. Entonces hay personas que se dan cuenta de esto y dicen, mira, yo no quiero trabajar la tierra, yo no quiero ser agricultor como mi papá, a mí me gusta tallar madera. Empiezan a tallar, empiezan a hacer platos, empiezan a hacer decoraciones, empiezan a hacer ropa. Esos eran los artesanos. Los artesanos querían una libertad porque como toda la tierra era propiedad del señor feudal, eh, para poder vivir, para poder vender y para poder hacer todo tenías que pagar inmensos impuestos. Tenemos el caso también de
eh, lo que realizó la Iglesia Católica, ¿no? No me viene el nombre, la Santa Inquisición. Eso. Es un claro ejemplo de cómo funcionaba el, em, el orden opresivo del estamento, del feudalismo, ¿no? Todo era con impuestos. Y esos artesanos empiezan a vender las cosas que tallaban. Como no era propiedad del señor feudal, como el señor feudal solo era propietario de la tierra, mis artículos yo los podía vender, ¿no? Empiezan a crear mercados alrededor de las ciudades. Eso se llaman burgos. Y señores, aquí comienza algo clave. En los burgos se van asentando ya personas. Personas viven, empiezan a vivir en los mercados. Y a esas personas se les denominaba burgueses. Y esas personas empiezan a pensar, ¿no? A idear. Empieza a surgir la idea de la libertad. Libertad de mercado. No queremos más impuestos al rey. El rey es opresivo. Queremos libertad, menos Estado. Empiezan a surgir las ideas de Adam Smith, de John Locke, en lo económico, ¿no? Lo económico-político. Pero también empiezan a surgir las ideas de Thomas Hobbes, que nos dice que el Estado tiene que ser fuerte, coercitivo, un leviatán. También están las ideas de Jean-Jacques Rousseau, que también contribuyen a la creación del Estado moderno. Entonces, los burgueses se dan cuenta de que necesitaban cambiar de modo de producción. Y lo hacen. ¿De qué manera? Mediante revoluciones. Lo que se conocen como las revoluciones burguesas. La primera es la Revolución Francesa. Luego tenemos la revolución en Estados Unidos, por ejemplo. Las revoluciones independentistas en América Latina son un ejemplo muy excepcional. En Bolivia, por ejemplo, dejamos de ser colonia española, pero mantenemos nuestra conciencia colonial cuando somos independientes. Y se instaura en América Latina un feudalismo. No es un capitalismo. Es una especie de capitalismo tardío o capitalismo eh, periférico. No es un capitalismo igual que el que se da en Europa. Pero bueno, antes de irme a ese punto, los burgueses realizan sus revoluciones e instauran un nuevo régimen, el capitalismo, que viene de la mano de la democracia y de las repúblicas y de la modernidad, que la modernidad comienza en 1492. Entonces, en este nuevo sistema, en este nuevo modo de producción capitalista, se dan de nuevo dos clases, como siempre, ¿no? Una clase dominante, que eran los burgueses capitalistas, y una clase dominada, el proletariado. Y ahí, señores, se encuentra la universalidad del marxismo. Voy a retroceder. Marx implementa la idea del materialismo dialéctico. Y no hablé de la dialéctica, pero me han escuchado hablar de dialéctica en todo este video. ¿Por qué? ¿Qué es la dialéctica? La dialéctica la toma Marx de Hegel y nos habla de contradicciones, una tesis, una antítesis y una síntesis. Uy. Entonces, Marx toma esto y lo aplica a la historia. La clase dominante es una tesis, la clase dominada es una antítesis y el nuevo modo de producción es la síntesis. Entonces es ahí cuando podemos hablar de materialismo dialéctico. Y el capitalismo, señores, es mundial hoy en día, es universal. Hemos dicho que el materialismo eh, implica que primero es la materia y luego son las ideas. Marx nunca hubiera creado las ideas del comunismo en un modo de producción feudalista. Probablemente, si Marx hubiera vivido en la época feudalista, hubiera existido un Marx en la época feudalista, probablemente hubiera sido liberal. Si hubiera existido un Marx en el modo de producción esclavista, probablemente hubiera defendido la monarquía y el feudalismo. Si hubiera habido un Marx en la época comunista, bueno, sería súper feliz, ¿no? A lo que me refiero es que
mientras se da el capitalismo, las ideas del comunismo van a la par, porque son su contradicción dialéctica. Cada modo de producción trae dentro de sí mismo sus contradicciones. Marx no es una casualidad. Las ideas de Marx se dan porque el capitalismo en ese momento da las condiciones necesarias para existir esas ideas, para que existan esas ideas, para que broten. Sin capitalismo no hay comunismo, señores. Y eso no se lo dice en defensa del capitalismo, se lo dice porque es así la historia. El capitalismo tiene un germen, que es el germen de su destrucción, que es el proletariado. Y las ideas de Marx responden a su realidad contextual material. No es casualidad, no es que Marx se haya querido inventar el comunismo. No es casualidad que el comunismo existe en una época moderna capitalista. Es porque responde a las injusticias del capitalismo, así como John Locke, así como Jean-Jacques Rousseau, otros autores respondían bueno, Jean-Jacques Rousseau no, Jean-Jacques Rousseau es moderno, ¿no? Pero John Locke, todos esos autores liberales respondían a su época feudalista. Ven las injusticias del feudalismo y quieren mejorar ese modo de producción y se crea el capitalismo. Pero señores, es necesario de que vayamos a un nuevo modo de producción. Y el capitalismo es mundial y ahí reside la universalidad del marxismo. Y bueno, espero que les haya servido este video. La verdad, quería hablar un poco sobre esto porque es necesario, es muy necesario, ¿no? Luego podemos hablar de las etapas del capitalismo, eh, que lo podemos ver desde Lenin, ¿no? El imperialismo. Ahora estamos en un capitalismo de plataforma, según otro autor que no recuerdo el nombre. También podemos hablar en otros videos sobre Dussel, ¿no? Cómo se da la historia de la opresión colonial en América Latina y qué tiene que ver esto con el capitalismo. Porque Dussel era crítico con Marx, al igual que yo. Y hay una frase que me gusta mucho de Dussel, con la cual me siento identificado. Ser crítico del marxismo, pecado de juventud. Todos hemos sido críticos con el marxismo alguna vez, chicos. Yo igual. Pero cuando tú te pones a leer te vas dando cuenta, ¿no? Yo me iba dando cuenta y decía, bueno, no apoyo el comunismo, pero mira, Marx dice esto, ¿no? Y al final me di cuenta que yo era ultra marxista. Es porque uno tiene que darse cuenta, ¿no? Yo solo les pido que sean críticos, chicos, que siempre cuestionen, incluso lo que yo digo lo cuestionen, porque es necesario tener pensamiento crítico y basen sus fundamentos en ciencia, en libros fundamentados, no libros posmodernos, en libros fundamentados con ciencia. Eso sería todo, espero que les haya gustado y nos vemos en otra ocasión.